a grabar la clase, así ya queda constancia de la clase. Nosotros lo que nos vamos a hacer es manejarnos con el Google Classroom, que también me lo van a estar los estudiantes para su conformación, para su creación. Ahí vamos a ir subiendo toda la bibliografía. Esto tiene fundamento en que la plataforma no está habilitada para el dictado ni para la visita de los alumnos durante el verano, sino que la plataforma está habilitada para el dictado de las clases cuatrimestrales, primer y segundo cuatrimestre. Esto obedece, obviamente, no a una decisión de la facultad, sino a una decisión de la universidad, que es básicamente la que provee el soporte técnico. Esto se ha tratado de solucionar, pero bueno, es algo que excede a la facultad y que, bueno, nosotros debemos hacérselo saber a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de cuál va a ser la herramienta sobre la cual se van a subir todas las clases y el contenido. Eso me lo van a estar pasando los chicos del centro de estudiantes en el transcurso de estos días. Tienen mi dirección de correo electrónico, me pueden escribir. A ese correo electrónico que es el personal, es el mío, recibo todo tipo de consultas, desde lo que es el desarrollo de las clases, la elaboración del trabajo final, que va a ser la forma de evaluación, ahora vamos a ir a eso, y todo tipo de consultas referidas a trámites administrativos, en particular de cada uno de ustedes para las... Una aclaración antes de dar inicio al seminario. Bueno, días de cursada, lo vamos a hacer a través de Zoom, obviamente. Esto va a ser la forma, digamos, de comunicación que vamos a tener de cara a cara. En principio las clases van a ser durante todo el mes de febrero, todos los días miércoles, de 19 a 20 horas. Vamos a ir intercalando con el doctor Salvador, una clase yo y una clase el doctor Salvador. Posiblemente terminemos, ampliemos un poco lo que es el desarrollo del CIVA las primeras semanas de marzo, disculpen, antes del inicio del próximo cuatrimestre, que supongo que iniciará a mediados de marzo o aproximadamente a mediados de marzo. La idea nuestra es concretamente que ustedes se vayan del seminario, aquellos que hayan cursado ya el seminario 1 y aquellos que no lo hayan hecho, que introduzcan conocimientos básicos acerca de lo que es la bioética en este primer seminario, quizás próximo, que nosotros tenemos la posibilidad de jugar con un cuatrimestre un poco más extenso, dar inicio a ese seminario en el primer cuatrimestre, aproximadamente el mes de abril, mediados del mes de abril, y ya tener por lo menos hasta inicio de julio un poquito más de desarrollo teórico y práctico para poder entonces avanzar un poquito con lo que son los temas, ¿no? Concretamente, en esto ni siquiera el gobierno nacional ni provincial lo conoce o lo puede asegurar, pero en base, digamos, a este desconocimiento que tenemos en relación a cuándo va a habilitarse nuevamente el dictado de clases presenciales full al 100%, yo creo que al menos en el verano vamos a seguir así, porque el aislamiento o el distanciamiento, no sé en qué etapa estamos ahora, va a terminar o finiquitar a finales de febrero y bueno, el primer cuatrimestre quizás tengamos una gran parte del mismo de forma virtual. Así que no me quiero adelantar a ello, obviamente, porque no depende de mí, depende, digamos, de la situación epidemiológica y de lo que decida primero la universidad, en realidad primero el Estado Nacional y provincial y luego la Universidad Nacional. Pero bueno, me aventuraría a decirles que durante el verano, ya seguro, y el primer cuatrimestre, en el cual ustedes van a desarrollar la cursada del seminario 2, aquellos que estén cursando el 1, lo vamos a hacer enteramente virtual. Esto va a ser casi, si les diría, confirmado a inicios de abril, cuando ya tengamos el inicio del seminario, ¿no? Teniendo en cuenta esto, vamos a considerar que ustedes están cursando, tanto alumnos del seminario 1 como el seminario 2, juntos en la misma clase. Esto se puede perfectamente compatibilizar, de eso no se hagan inconveniente, como les dije antes.
Los temas van a ser genéricos. Primero vamos a hacer una introducción y vamos a ir de menor a mayor. Lo importante es que puedan ustedes sentirse seguros al momento de cumplir los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la natura? En concreto, a lo que a ustedes les refiere, les importa o les interesa, aunque no me lo digan, lo estén pensando, es la realización del trabajo final, es la evaluación, ¿no? Concretamente, cuando hablamos de evaluación, nos referimos a que el seminario de bioética no toma examen escrito ni por plataforma, ni de manera de pregunta-respuesta, ¿no? Sino que la forma de examinar es un poco más personal, en base, digamos, a tener en cuenta la experiencia de cada uno y lo que pueda volcar en la reflexión final. La reflexión final es la forma de elaboración que ustedes elijan, ¿no? Algunos lo hacen como un trabajo de introducción con una monografía, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Otros lo hacen con un trabajo de investigación, ¿no? Con una hipótesis o varias. Y luego establecer antítesis y luego llegar a una síntesis. Otros mezclan un trabajo de monografía con una fase investigativa. La metodología que ustedes utilicen para realizar el trabajo final es de elección libre. Aquí no los vamos a coartar en cuanto a la posibilidad de hacer el trabajo. El trabajo va a ser la evaluación. Tengan en cuenta que el seminario 1 en el verano va a tener pocas clases, por ende tampoco vamos a estar en condiciones de exigirles un vuelo creativo determinante, ¿no? Sino que quizás ya en el desarrollo del segundo seminario van a tener un poco más de conocimientos acerca de la asignatura y entonces van a poder sentirse un poco más seguros para realizar el trabajo del seminario 2. No obstante ello, mi recomendación, y resalto recomendación, no es exigencia, es recomendación, es que ustedes se decanten o se inclinen por la elección de un tema al cual ustedes les haga ruido. Aquellos que estén cursando esta asignatura lo están haciendo porque alguno de ustedes lo dijo, Paula, entre otras, que la idea acerca de la contemporaneidad de los temas, de la asigüedad con la que se está hablando de los temas de bioética es muy importante en estos días. Siempre la bioética está en boca de todos y es una tendencia en boga. Pero, en este momento, quizás podríamos llegar a decir desde la apertura del debate hasta luego la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y atravesando todo este último año y los que siguen, que tenemos al menos este completo con el tema de la pandemia, tenemos básicamente temas concretos y relacionados con la bioética, ¿no? Después vamos a ver cómo esto va a impactar, digamos, en la asignatura, pero son temas y ejes sobre los cuales se desarrolla y son determinantes, ¿no? La asignatura va a tratar, o la bioética va a tratar de darle respuesta a esto, ¿no? Siempre tengan en cuenta que la bioética, algunos la consideran una ciencia, pero otros la consideran una disciplina o una subdisciplina de la filosofía, ¿no? Aquellos que defendemos la bioética podemos llegar a afirmar que es una ciencia interdisciplinaria. Esto, obviamente, obedece, digamos, al discurso o al relato de cada uno en relación a la asignatura que da, como aquel docente que da derecho político o aquel que da teoría de derecho laboral o derecho de los concursos y las quiebras, les dirá que la asignatura es la más importante. Nosotros, obviamente, también tenemos nuestra cuota de falsa humildad y reconocemos a la bioética como algo muy importante, ¿no? Pero no estamos absolutamente convencidos de que sea solo fanatismo esto, sino que existen fundamentos importantes sobre los cuales viaje a nuestro pensamiento acerca de la importancia de la bioética, ¿no? Y la bioética está en el día a día. Esa es la importancia de la bioética. La bioética está, en el caso concreto, en el día a día,
en situaciones cotidianas de la vida. Quizás ciertas áreas del derecho ustedes no las ven relacionadas a la cotidianeidad, pero otras áreas sí, ¿no? La bioética forma parte o debería formar parte de la formación del individuo, ¿no? Es una materia humanística, es una asignatura humanística, porque hablamos de moral, hablamos de ética, hablamos del ser y de la razonabilidad del ser, ¿no? Aquí, por eso se habla de un desprendimiento de la filosofía, ¿no? Quizás la filosofía engloba muchas disciplinas, dentro de ellas la bioética, ¿no? Pero la bioética muchas veces la atraviesa y la trasvasa. ¿Por qué? Porque traspasa del accionar humano, porque básicamente afecta también, por ejemplo, a el equilibrio ambiental, independientemente del accionar humano muchas veces, otras muchas condicionado por el accionar humano, pero siempre teniendo en cuenta al ser humano como alguien teniendo en cuenta básicamente su capacidad de raciocinio y su teórica evolución, entendiendo al ser dominante de este planeta, toma básicamente énfasis en considerar las acciones de este ser humano, ¿no? Y las acciones del ser humano muchas veces van a ir generando, cada acción tiene una consecuencia y estas consecuencias muchas veces son inapropiadas o son inequitativas o están más allá de la capacidad de respuesta que pueda llegar a tener una determinada institución o un determinado ecosistema, si estamos hablando del medio ambiente, o en el mismo básicamente devenir de las relaciones sociales, ¿no? Consecuencias, cada acción tiene su reacción. Esto lo vemos porque básicamente es la dinámica de las relaciones sociales, ¿no? Y la bioética se enraiza y se introduce dentro de esta dinámica de las relaciones sociales. Últimamente estaba pensando acerca de la importancia de la bioética y de ella se pueden desprender, hablando de la actualidad pura del COVID o de esta pandemia que nos ha flagelado durante el último año, acerca de muchas conclusiones. Quizás yo empecé a elaborar un trabajo el año pasado, ni bien comenzó la pandemia, tendiendo a tratar de analizar desde un punto de vista sociológico, filosófico y también básicamente desde el punto de vista de la bioética, criterios o conceptos relacionados a la misma y veía que había una palabra que siempre estaba presente, que es básicamente la autonomía, ¿no? La autonomía no es ni más ni menos que uno de los vértices sobre los cuales se apoya la bioética. Tenemos, algunos dicen principios, otros hablan de paradigmas de la bioética. Bueno, como los quieran llamar o denominar, existen aplicables a todos los casos 3 o 4 paradigmas o principios importantes. Y dentro de ellos está la autonomía. Entonces, imaginen ustedes si la bioética no es una ciencia viva que al principio de la pandemia hablábamos de, evidentemente, la legitimidad o no de aquellos que opinaban acerca de que para el momento en el que apareciere un tratamiento o una vacuna propiamente dicha para inocular el virus, discusión acerca de la autonomía de la voluntad, acerca de si la posibilidad de estos movimientos denominados antivacuna o no concretamente en relación al COVID, ¿no? Sino en relación a todas las vacunas, sabido la existencia de movimientos sociales y de pensamiento que si bien son reducidos en número, deben ser considerados como una minoría pensante, planteaban básicamente la disposición voluntaria acerca de la vacuna, ¿no? De la imposición del Estado. Porque en un primer momento se hablaba sobre si la vacuna iba a ser obligatoria, su imposición, o si iba a ser voluntaria. Bueno, esto fue evolucionando y a una rapidez
fenomenal. En un primer momento se desconocía el virus. Luego, también desde un punto de vista psicológico, la bioética también tiene su enraice y su introducción. Ustedes, los movimientos, ¿no? En un primer momento era la negación, que el virus no existe, el virus no va a llegar, el virus es algo que está lejos. Luego, de la negación viene la resignación, ¿no? Esa etapa de resignación, bueno, la seguimos viviendo hoy, ¿no? Con las cifras diarias de fallecidos, ¿no? Y luego la aceptación. Y con la aceptación viene la convivencia con el virus. Esa aceptación va a venir otra etapa que va a ser básicamente una de autoconocimiento, creo yo, de cada uno, ¿no? Cada uno en pandemia, cada uno individualmente en pandemia, ha tenido que modificar sus hábitos, ha tenido que cambiar muchas veces ciertas posturas de pensamiento, y no necesariamente fueron a la fuerza, sino que fue un ejercicio diario. En un primer momento, en mi caso personal, discutía acerca de los movimientos antivacunas. Luego salió básicamente la no obligatoriedad de la imposición de la vacuna. Pero la autonomía sigue estando dando vueltas. ¿O a ustedes no les parece? Porque evidentemente esta situación, ¿no? En la cual nosotros estamos inmersos, lamentablemente nadie la quiso, pero bueno, aquí tenemos que lidiar con ella, ¿no? La autonomía sigue estando, digo, en el foco de análisis porque esta pandemia nos impuso, y esto es una imposición, cambios de hábitos, ¿no? Cambios de hábito en relación a, miren dónde nosotros estamos tratando de impartir enseñanza, a través de una pantalla, cuando esto lo hacíamos de cara a cara, personalmente. A mí, en particular, trabajar en un juzgado al cual de atender a 30, 40, 50 profesionales por día, pasamos a no atender a nadie en un primer momento, a trabajar remoto en una segunda instancia y ahora a atender por turnos. De una forma y de una metodología y procedimiento tan riguroso que hace que muchas veces uno se vea en la dicotomía de si recibe al profesional o no, carente de turno, pero evidentemente con la necesidad que tiene muchas veces el profesional de canalizar muchas dudas y que, bueno, en ese momento no pidió el turno o no estaba el turno disponible. Bueno, entonces hay cuestiones a las cuales nosotros nos vimos empujados hacia el cambio, ¿no? Muchas veces el cambio no es algo aterrador o algo a lo cual nosotros nos tengamos que oponer, ¿no? Esa es otra de las etapas, ¿no? Psicológicamente hablando. La aceptación y la convivencia, y luego el autoconocimiento, como bien digo yo, es la última etapa, ¿no? En la última etapa, con el autoconocimiento vamos a poder avanzar. Yo no tengo dudas de que la sociedad se va a sobreponer a este virus, independientemente, obviamente, de la ayuda necesaria de la ciencia y la medicina. En esto, la bioética también, obviamente, tiene un punto de apoyo muy importante. La bioética surge en el derecho a la salud, surge en el derecho a la salud. Pero surge en el derecho a la salud para ponerle un límite a lo que es según lo que plantea la bioética, o parte de la bioética, el ejercicio abusivo de una de las partes del contrato médico, si se quiere, ¿no? Que es básicamente la parte de los profesionales de la salud, ¿no? Ahora, nosotros planteamos, antes del COVID, obviamente, la autonomía de voluntad de la persona, ¿no? Que la persona es libre de decidir, estando informada, ¿no? Bueno, hoy en día pasamos de que la vacuna era obligatoria a que no era obligatoria. Obviamente, esto nunca no es que lo dispuso el Estado, la obligatoriedad, sino que acerca de la discusión estamos hablando, ¿no? De si tenía que ser obligatoria, no tenía que ser obligatoria. Luego, de qué límites a la autonomía de la voluntad o a la autonomía de movimiento teníamos, ¿no? Una nueva discusión en torno a cuáles son los límites a la autonomía con la nueva normalidad. Bueno, y así vamos a seguir planteando porque evidentemente el ser humano siempre se plantea
filosóficamente, esto es una pregunta filosófica, qué es la libertad y cómo se utiliza, ¿no? Y cuáles son los alcances de la libertad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de libertad total o plena, ¿cuál es el concepto? Si es una libertad restringida, ¿cuál es el concepto? Si estamos limitando la autonomía de la voluntad, ¿eso está bien o está mal? Evidentemente nadie va a tener las respuestas, si no, no estaríamos aquí debatiendo acerca de eso, sino que diríamos, evidentemente esto es así, no hay margen de discusión y esto no es así en realidad, porque evidentemente el margen de discusión siempre que tiene que estar, además porque enriquece el debate y evidentemente nos da la bioética de analizar en forma compleja el asunto. ¿Por qué hablo de forma compleja? Porque lo que hace la bioética es entrelazar distintos tipos de ciencias o disciplinas para ver cada una de ellas qué opina, pero no de manera autónoma o antojadiza o independiente. O sea, no es que cada una de las disciplinas va a opinar en el marco del área de sus conocimientos para ello y luego, evidentemente, va a lanzar una declaración y va a sostener esa declaración a capa y espada y no va a tener que limitar muchas veces el contenido de esa declaración. No, todo lo contrario. La bioética tiene un hilo conductor, y que cuando se rompe, evidentemente, se rompen los principios de la bioética, que es básicamente la convivencia. ¿Y la convivencia de qué estamos hablando? La convivencia de distintas, ¿no? Pero no solamente del distinto pensar técnico, porque ustedes imagínense, si nosotros no tenemos que idear a la bioética o representar a la bioética en el ámbito, si se quiere, de la realidad, tenemos, por ejemplo, un comité de bioética. ¿El comité de bioética qué hace? Bueno, es un conjunto de personas de distintas profesiones. Pueden haber abogados, pueden haber médicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, trabajadoras sociales, eh, y de todo el halo, digamos, relacionado a lo que es el derecho a la salud, si nos concentramos al comité de bioética sanitario, se ven representados dentro de este comité, pero cada uno de ellos tiene una opinión en cuanto a su profesión, ¿no? En cuanto a sus conocimientos técnicos. Esta es innegable, obviamente, el abogado va a opinar legalmente, ante el caso en concreto, ¿no? Que se lleve a ganar concretamente y así cada una de las profesiones. Pero si nosotros nos limitamos a recolectar cada una de las opiniones y emitir un dictamen, evidentemente vamos a generar un choque. ¿Por qué? Porque muchas veces las opiniones chocan entre sí o se oponen entre sí en cuanto a la determinación de un resultado, que es básicamente o una recomendación o una resolución que puede ser o no vinculante para el comité en relación al caso en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se sobrepasa lo que es básicamente la ciencia o ámbito de conocimiento de cada uno, ¿no? Sino que tienen que pensar como profesionales, pero también como seres humanos. Y aquí, entonces, es donde la bioética toma si se quiere, una proyección distinta, ¿no? Porque se dice que la bioética es interdisciplinaria, a diferencia de otras comunidades de pensamiento que son multidisciplinarias. ¿Cuál es la gran diferencia? En la multidisciplina lo que hacen es cada uno opinar de acuerdo al conocimiento que tengan acerca de el tema en concreto. Cada uno vertirá su opinión y entonces tendremos una ensalada de frutas, de opiniones y ninguna de ellas entonces resolver el tema porque van a haber contraposiciones. Mientras que la bioética es una ciencia interdisciplinaria. ¿Esto qué significa? Que cada una de ellas va al menos a un poquito, imagínense ustedes un gráfico en el cual cada una de ellas tiene una porción, un gráfico de torta en el cual cada una de ellas tiene una porción, pero cada una de esas disciplinas se va a adentrar un poco en la otra y a opinar, muchas veces sin conocimiento, obviamente, porque el conocimiento técnico del médico de derecho está más limitado que el abogado y un conocimiento médico del abogado va a estar mucho más limitado que un médico. Eso no se pone en discusión, ¿no? No se pone en discusión
la competencia profesional. Aquí no se pone en discusión eso, pero se pone en juego un poquito más de margen de maniobra, para que cada uno de ellos pueda introducirse dentro de estos quehaceres ajenos a su profesión y poder, en el marco de la opinión, obviamente, lanzar algún tipo de recomendación u opinión. Entonces, cada uno de ellos va a ir entrelazándose. Entonces, esa opinión, no conocimiento desarrollado, está en forma y en base a el pensamiento individual de cada uno. Y el pensamiento individual de cada uno tiene criterios de habilidad distintos de acuerdo a qué criterio de ética o de moral nosotros llevemos adelante. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es la teoría de la bioética. En la realidad esto se da naturalmente. Ustedes imagínense que si les viene un caso de interrupción voluntaria de embarazo, por ejemplo, porque es un caso en boga o una tendencia en boga con la nueva ley, el médico va a opinar también de derecho, ¿no? Y el abogado también va a opinar de medicina. Muchas veces fuera de su conocimiento, pero va a haber un margen, muy pequeño obviamente, en el cual van a confluir. Ese centro es básicamente el dictamen. ¿Por qué decimos que ese centro es el dictamen? Porque uno de los requerimientos de la bioética es que no exista un dictamen, si se quiere, hostil. Dictamen hostil sería posiciones encontradas, irreconciliables entre cada una de las profesiones, sino que tienen que encontrar un punto en común. Y aquí entonces, al margen o amén de los conocimientos de cada uno de ellos, se van a tener que poner de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, van a tener muchas veces que limitar sus prejuicios, ¿no? Sus juicios previos, como bien lo dice en la etimología de la palabra, y llegar a un punto de encuentro, ¿no? Esto parece a las vistas algo muy idílico y muy romántico. Muchas veces esto no es así, como cualquier órgano colegiado, las mayorías mandan, ¿no? Pero hay una cuestión importante en el dictamen, que cada una de las opiniones tiene que estar representada en el mismo. O sea, independientemente del resultado, tienen que introducir criterios o conceptos de cada una de las opiniones. O sea que no puede quedar nadie afuera. Ese es un ejercicio, obviamente, muy difícil de hacer. No es para cualquier persona formar parte de un comité de bioética. Los comités de bioética muchas veces tienen miembros estables durante muchos años. Imagínense ustedes que el cambio de miembros continuo de un comité de bioética no es recomendable a los efectos de construyendo una identidad del mismo comité, porque el mismo comité va a hablar por sí mismo a través de las resoluciones. Si bien puede llegar a tener en una organización un presidente, un vicepresidente, un vocero, un secretario, va a hablar a través de sus resoluciones, de sus recomendaciones, ¿no? Lo importante de todo esto es que el comité pueda funcionar asiduamente con una cantidad de miembros estable que le permita entonces ir desarrollando una idea de los temas y que no vaya cambiando conforme o los vientos de la dirección sobre la cual está este comité o los vientos políticos o económicos o sociales cambien, ¿no? Sino que establecer, si se quiere, una suerte de judicatura eh, imparcial, comité de expertos por encima, si se quiere, de la opinión popular, que muchas veces es cambiante, y que el humor social es cambiante, ¿no? Imagínense ustedes si esto dependiera de un análisis o de un desarrollo político. Volviendo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ustedes me dirán, ¿qué cambió en la República Argentina estructuralmente entre el año 2017 y 2018, que creo que fue la anterior votación y esta? Y yo les diría, estructuralmente cambiaron los integrantes de la Cámara, evidentemente, ¿no? Quizás el sentir de la población en general
no fue captado ni en la primera votación ni en la última. Quizás el sentir no fue captado, porque uno puede llegar a interpretar que, que el viento político, digamos, sea uno y determinado, pero es muy difícil de entender o de administrar estos cambios abruptos o bruscos de opiniones políticas. Pero por ello es que el Comité de Bioética tiene que mantenerse bastante al margen de esa opinión política, porque la política tiene otras reglas, nosotros no las vamos a analizar aquí, evidentemente para eso está la asignatura de Derecho Político, que evidentemente tiene profesionales para poder analizar y estudiar esto, pero lo importante muchas veces es que en la política los consensos no se dan. Muchas veces, por suerte, los consensos sí se dan. Bueno, en el Comité de Bioética esto tiene que ser la regla, la excepción tiene que ser ese disenso fanático o esa discusión enraizada que no nos lleva a ningún lado, ¿no? El comité tiene que estar disponible para poder resolverles. Estamos hablando de cuestiones de salud. Tengan ustedes en cuenta que el derecho a la salud es obviamente un servicio por la Constitución Nacional y los tratados internacionales esencial, que no admite demora en su satisfacción, el derecho, obviamente derivado de las garantías constitucionales, y que muchas veces esto hace que los comités de bioética puedan resolver cuestiones, algunas antes o a otras a forma de recomendación, pero en un tiempo de espacio de tiempo, perdón, escueto y con múltiples posiciones y opiniones, ¿no? Esto que quizás muchas veces en otros ámbitos demora un poco más, ¿no? Pero bueno, lo importante de la bioética es que siempre se vuelve a la concepción desde los principios, ¿no? Yo les hablé hoy mínimamente de lo que es la autonomía. La autonomía surge en la bioética y la bioética surge en la salud para ponerle un freno al embate de la profesión médica. Hablamos de profesión médica porque no quiero hablar ni demonizar a los médicos en concreto. Estamos hablando de la medicina en general. Aquí estamos hablando de institución médica, médicos y médicas. Eso no lo tengan, no lo tomen como algo sexista. Por favor, lo de médico, evidentemente cuando hablamos en médiques, si quieren, lo hablamos en términos de integración. Pero bueno, concretamente, a lo que hablamos, cuando hablamos de medicina, estamos hablando de todos los actores de esto, ¿no? No solamente la institución, sino los profesionales de la salud, de toda la línea, ¿no? Desde el profesional médico hasta el anestesista, el camillero, todos. Los directivos de la institución médica también quedan dentro, digamos, de este embate, si se quiere. La medicina pública y la medicina privada, los laboratorios, ¿no? Obviamente estamos hablando de una compleja maquinaria que muchas veces cuesta lograr que todos esos barcos o todas esas intenciones naveguen hacia una misma dirección, ¿no? Muchas veces es muy difícil lograr que esto suceda. Y muchas veces el poder básicamente preeminente o el poder más fuerte de la relación de poderío, obviamente está la medicina con mucha más fuerza que el paciente. El paciente es individual. El paciente no un ejército de abogados o de profesionales de la salud que estén dedicados y abocados exclusivamente a su defensa, sino que el paciente es individual. Viene de la palabra, paciente viene de la palabra de aquel que espera. Ustedes imagínense, estamos hablando de la etimología de la palabra desde la Grecia antigua. El paciente es el que espera, porque es el que espera. ¿Qué espera? Espera la resolución médica del profesional que conoce. Nadie pone ni en duda los conocimientos y el expertise médico. Esto no se está poniendo en discusión de ninguna manera, como ponerse a discutir hoy en día acerca de la
eficacia o no de una vacuna. Nadie puede poner en discusión eso. Eso no se pone en discusión. Lo que se pone en discusión es, básicamente, con ese poder, qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos en la bioética defendiendo o criticando sectores públicos. De los tres grandes sectores en los cuales se engloba, digamos, la ciencia médica, económica, ¿no? Tenemos el sector público, el semipúblico, con las obras sociales, y las empresas de medicina privada o prepaga como privado. Cada uno de ellos tiene en su raigambre y en su origen situaciones de poder que muchas veces explotan y muchas veces en prejuicio, juicio, ¿no? Prejuicio porque hay un juicio previo de superioridad técnica, ¿no? Que nadie lo puede discutir, pero por eso está el límite que es la autonomía. Si bien, por un lado está la capacidad técnica innegable, por el otro lado está la necesidad de generar una convicción en quien recibe el tratamiento, en el paciente, aquella persona que espera, de que su espera valga la pena. ¿Y cómo vale la espera del paciente? Bueno, estando bien informado, estando bien asesorado, cumpliendo con la autonomía. Entonces, ese embate o ese ataque, si se quiere, a la persona, al ser mismo, encuentra su limitación en la autonomía. Yo no quiero decir que con esto que el principio de autonomía sea el único principio que hay que estudiar y que hay que discutir, pero sí quiero decir que es de los más importantes. Eso es una opinión personal. Entre otros, los principios tenemos el de beneficencia o no maleficencia. Este está dirigido y orientado a la profesión médica, ¿no? Obviamente el juramento de Hipócrates, esto ya estamos hablando de años y siglos antes de Cristo. El juramento hipocrático indica que el médico debe siempre hacer el bien y evitar hacer el mal. Obviamente, esto parece una obviedad, pero no lo es tan. Nosotros vemos, ejercemos la profesión de abogado y vemos tantos juicios de mala praxis. Si todos los médicos hicieran el bien y se abstuvieran de hacer el mal, no existirían juicios de mala praxis. Ojo, vuelvo a evitar demonizar al médico. Muchas veces también la industria del juicio existe, muchas veces la generación de demandas contra los médicos o profesionales de la salud en general existe y hay que tratar en concreto, que es lo que hace la justicia, en forma particular, ¿no? Pero evidentemente existe, digamos, un ámbito en el cual, por acción o por omisión, el médico falta ese deber hipocrático y entonces, o al menos está en discusión ese deber, luego con una sentencia se verá si hay responsabilidad o no, ¿no? Pero bueno, ese es el otro principio. Y la tercera pata de la bioética, que evidentemente la tiene que estar enraizada dentro del derecho, es la justicia, ¿no? Y aquí nosotros, obviamente, cuando hablamos de justicia, si se quiere, es casi obvio decir que la justicia es importante. Esto ya no tendría que ni siquiera ponerse en planteamiento o en discusión. Pero la justicia es importante desde que nosotros pisamos la facultad, desde que entramos por primera vez. Ya entendemos que respiramos allí justicia o injusticia, como ustedes la quieran ver, pero está la justicia dando vueltas. Eso es la justicia, ¿no? La justicia que se aplica en la bioética se aplica muchas veces a través de la aplicación del principio de autonomía. Desde este caso, entonces, la autonomía aplica con criterios de justicia elementos muchas veces distributivos, otras tantas equitativos, otras tantas de otro tipo de justicia equidistante, pero bueno, siempre teniendo en cuenta al principio de autonomía, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Y por eso, en mi pensamiento, en relación al trabajo que posiblemente en el Classroom ustedes lo puedan tener la oportunidad de ver, el trabajo les debo aclarar que está en desarrollo porque está siendo estudiada esta pandemia desde enero, febrero, explotando aquí en Sudamérica en marzo y hoy en día, lamentable de esta pandemia, porque esta pandemia no ha terminado. La vacunación es una etapa. Luego, obviamente,
vendrán otras medidas, y todo eso va influyendo en distintos preceptos o disposiciones autonómicas de la voluntad, ¿no? Porque aquella vida a la cual nosotros estábamos acostumbrados hace un año, aproximadamente un poquito más de un año, se va a ver modificada definitivamente. Eso es lo que también muchas veces la parte de la aceptación y del pensamiento interno y del autopensamiento tenemos que comenzar a desarrollar, ¿no? Tenemos que entender que el mundo cambió, ¿no? Pero esto no es una frase armada, sino que esta pandemia, aún con vacunas, aún con tratamientos, estamos asistiendo a rebrotes, estamos asistiendo a, evidentemente, nuevas cepas, ¿no? Todo esto hace generar un convencimiento en aquellos que estudian, no yo, aquellos que estudian la filosofía y la sociología, en que va a existir la necesidad de discutir un mundo nuevo, ¿no? O un nuevo mundo. Y en este nuevo mundo el concepto de autonomía va a ser distinto al que nosotros teníamos, o el pensamiento que nosotros teníamos antes de la pandemia. Muchos, ojo, obviamente, idea de autonomía asociada a la libertad, ya comenzaban a discutirla, ¿no? Y ya se estaba discutiendo hace mucho tiempo. Quizás esto aceleró el proceso. El tema de la pandemia aceleró las discusiones, muchas veces acerca de esta libertad, qué límites tiene, hasta dónde se puede desarrollar, si tiene que tener limitaciones o no. Bueno, cada uno tendrá su opinión y su pensamiento. Y en esto también va a ser importante, no sé si en clase, pero en el próximo, un espacio de debate y de opinión. Eso es lo que nosotros queremos también propender a que ustedes con más tiempo puedan comenzar a desarrollar la idea que tengan acerca de los preceptos y los conceptos de la bioética personalmente, ¿no? Cada uno de ustedes, cuál es su opinión, cuál es su pensamiento, si es que tienen alguno, ¿no? Evidentemente aquellos, y vuelvo a repetir y con esto cierro la clase, aquellos que eligieron este seminario, la idea somera ahora, cuando estamos terminando la clase, de hacia dónde va lo que es la bioética, ¿no? Lo importante de esto es que podamos reforzar estos conceptos. La próxima clase van a tener con Horacio Salvador, la semana que viene. Para aquellos que no me escucharon o se entrecortó la comunicación, las clases van a ser los días miércoles, de 19 a 20 horas, todos los miércoles durante el mes de febrero. Posiblemente alguna semanita también nos tomemos. Y después la entrega del trabajo final. Trabajo final que puede ser realizado de cualquier tipo de abordaje, cualquier temática, y la metodología es la que ustedes elijan. Puede ser una monografía, un trabajo de investigación, puede ser una mix entre ambos, ¿no? En eso no tengan dudas de preguntarme a mí, ya les dejé mi dirección de correo electrónico, la vuelvo a repetir para aquellos que, o por si se haya entrecortado o no hayan llegado a escribir, José Luis Allende Álvarez, y mi dirección de correo electrónico es JL, todo con minúscula, guión bajo, Allende, como dice mi apellido ahí, sigue todo con minúscula, @hotmail.com. JL-Allende @hotmail.com. Anótenlo, es la forma que vamos a tener para comunicarnos. Cualquier duda, consulta, me la hacen llegar. Yo ya los tengo a todos anotados en relación a qué seminario están cursando. Gabriela, Slavin, sí. Sí, perdón, yo llegué más Buenas tarde tardes. porque pensé que era 7:30, perdón, me equivoqué. No hay inconveniente. No hay inconveniente. Bienvenida, estás anotada para cursar el seminario. No me puedo anotar porque estoy condicional, porque me recibo, bueno, ahora el 19 tengo que cursar una materia que es una optativa, y es la única que me queda, por eso es condicional. Bien. Pero yo cursé el seminario de género, Perfecto. el primero, así que sería el segundo de este. Seminario 2 de bioética. Perfecto. Exacto. Ahí estamos entonces. Entonces perfecto, ya están. Gracias. Bienvenida. Ya estamos entonces todos presentados. La próxima clase la van a tener con Horacio Salvador. Y bueno, espero que le puedan sacar el fruto y lo puedan exprimir lo más posible este seminario. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene con Horacio. Yo les estoy al tanto de las novedades acerca de Classroom, que es donde vamos a subir todas
todos los contenidos y los videos de cada una de las clases. Cualquier duda o consulta que tengan acerca de la forma de ingreso y demás, yo creo que en esta semana la gente del centro estudiante ya me va a tener habilitado esto y me va a subir todo el material, así que me pueden mandar mails, yo se los contesto y nos vamos comunicando de esa manera. ¿Alguna duda o consulta que tengan? A ver por el chat, quizás alguno, nadie, perfecto. Bueno, ahí me pusieron la dirección de correo, gracias Santiago, así ya tienen todos el correo electrónico ahí. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase con Horacio. Nosotros dentro de 15 días nos volvemos a ver. Vamos a empezar a desarrollar conceptos de salud, salud pública, salud privada, algunos temitas que son bastante actuales, pero que vienen de larga data y temas centrales que tampoco han sido resueltos ni por la bioética ni por el derecho a la salud en general, ¿no? Pero bueno, es interesante poderlos debatir. Así que bueno, bienvenidos y espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias.